Seguramente han visto videos como en este caso donde se cae la casa completamente, se destroza, ya sea un edificio, etcétera. Y bueno, pues esto es uno de los mayores miedos, ¿no? Que se te caiga la casa, que se destruya completamente. Y uno de estos factores puede ser el lugar donde estás construyendo, el terreno donde estás construyendo. Y aunque esto es un caso extremo, porque sí se puede dar e influye, pues hay que ver en dónde estamos construyendo. Y no quiere decir que un terreno no sirva, simplemente hay que tomar las debidas precauciones para ver si este terreno sirve o no y evitar este tipo de problemas. Muchas de las veces pues quieren hacer este tipo de obras donde pues están muy eh, rebeldes y la mayoría de los casas lo que les va a pasar es esto, se cuartea la casa de forma extrema, se hunde de un lado como es este caso de aquí, en donde pues puede sumirse, ¿no? Entonces pues hay que tomar ciertas restricciones, hay que ver qué cosas, por qué se asientan para evitar este tipo de problemas. Así que en este video vamos a ver qué es lo que necesitas hacer para conocer si tu terreno es malo. Planos constructivos. ¿Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo y esto es Planos Constructivos donde ponemos la arquitectura a su alcance. Y esto pues es una frase que engloba muchas cosas, poner la arquitectura a su alcance, pues una, pues hacerla asequible, que ustedes sepan, y otra cosa también es hablarles con el lenguaje que mucha gente maneja. Y es que, por ejemplo, me he fijado que hay bastantes videos con el tema mecánica de suelos, que es realmente el estudio con el que se sabe finalmente pues qué terreno es el bueno, ¿no? Y pues es igual, en otro video ya hicimos un video pasado donde hablamos de cuál es el primer paso para conocer lo que es lo que vas a hacer para construir. Y yo les hablaba del proyecto de la casa, que es por ejemplo algo así como lo que vamos a tener aquí, que mucha gente lo confunde con renders. Entonces el proyecto de la casa pues son los planos arquitectónicos y yo los comparaba con lo que es una receta médica. Cuando vas con un doctor, pues prácticamente el terreno viene siendo una especie de la receta para que en base a eso tú puedas definir qué es lo que vas a hacer. Y la parte de lo que es el estudio de mecánica de suelos, vamos a llamarle así, es como hacerte unos análisis en donde pues el doctor así a simple vista y tomando una sintomatología muchas veces no puede definir o no es suficiente para definir qué medicamento darte y te manda a hacer unos análisis. Y esto es bien interesante porque, a ver, vamos para acá. Entonces, lo que aquí nos vamos a encontrar en ese estudio de mecánica, eso es lo que les digo, mucha gente de calle, pues lo que necesita saber es eso, pero ¿qué, qué, qué estudio hay que hacer para saber si su terreno sirve? Y en ese, pues vamos a encontrar una de las cosas más importantes, es la capacidad de carga del suelo. ¿Qué tanta capacidad de carga hay? ¿Para qué? Para definir lo que es las zapatas, porque ¿qué son las zapatas? ¿No? Pues son estos elementos que mucha gente conoce como cimientos, en donde pueden ser así o pueden ser como en este otro caso que prácticamente todo el piso de abajo de la casa se comporta como una cimentación. Esto es una losa de cimentación. Entonces, y bueno, pues prácticamente aquí mucha gente cree que las losas de cimentación no son, que es una casa sin zapatas, que no tiene cimientos. Todo esto es la losa de cimentación y vean porque es curioso. Ya lo he explicado en otros videos, pero rápido les explico. Bueno, pues esto vienen siendo las contratraves que vienen pues ahogadas. Y aparte, las losas de cimentación, no sé si alcancen a ver esta textura rosada que se ve aquí en las orillas. Viene otro refuerzo adicional, pero en realidad todo lleva, depende, puede ser armado de varilla, puede ser armado con malla electrosoldada y esto nos ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así este tipo de elementos? Por ejemplo, en las zapatas, pues acuérdense que a menor área, pues mucho mayor es la presión del objeto que ustedes van a poner. Entonces lo que estamos haciendo es, porque mucha gente luego me dice, ay, es que no se puede hacer todo
con zapata aislada, porque pues, son las más económicas, ¿no? Y pues una losa de cimentación o una zapata corrida, pues obviamente implica más. Pero a menor área, pues mayor es la presión. Ya les he puesto el caso de la aguja, por eso las famosas raquetas, que no son raquetas, que se ponen en la nieve. Entonces, ustedes tienen el peso de la columna así y lo que hace la zapata es que avienta mayor área y ahí distribuye el peso de la casa. Pero todo esto va en función de la capacidad de carga que tiene el suelo, pero no nada más es eso. Vámonos a casos extremos, pero no sin antes darle crédito a este señor de Editorial Viadas, al ingeniero, donde pues él, como que su canal empezó dando tutoriales, pero como que encontró un nicho de mercado hablando de todo lo que son las tragedias que pasan. Y bueno, pues ahí él está explicando, por ejemplo, todas las casas que se caen en Tijuana. Aquí también hay que tomar en cuenta que estas casas que se caen en Tijuana, ya después yo lo analizaré un poquito más aparte, pero te va hablando de todos esos detalles. Y hay otro video donde él habla de esto, ¿no? Que pasó ahí en Villa del Mar, en Chile. Este edificio ya está a punto de caerse y es porque esto es arena. La arena es uno de los materiales para construcción, o bueno, pero suelos más inestables que existen, ¿no? Entonces, pues no se recomienda mucho. Vean cómo estaba antes. No se veía ahí el agujerote que tenía. Y bueno, pues algo que ayuda mucho, vamos a darles un spoiler, es el tener árboles. Entonces, más o menos es lo que está pasando en Tijuana. Y hablando de la arena, pues ¿por qué? La arena tiene buena capacidad de compresión, les digo. Entonces, si ustedes van y ponen una casa en la arena, mientras no haya algo que se esté llevando la arena hacia otro lado, no hay mucho problema. La arena, el problema es eso, ¿no? Que si tienes un chorro de agua, como lo que hubo ahí, pues se va a estar saliendo, 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 hasta que adiós Nicanor y pues va a fallar de un lado. O sea, lo ideal es tener un pateo. ¿A qué me refiero? A que si ustedes tienen este cerro, no vamos a decirlo así, este es el cerro, aquí tienen su casa y el pateo es que quiere decir que la carga de la casa se va a ir, o su edificio. Acuérdense que mientras más grande o más pesada una construcción, pues más necesita tener capacidad de suelo, más capacidad de carga debe tener el suelo. Entonces, pues va a aventarla así de cierto modo. Si llego a algo de agua y se empieza a llevar este pedazo, luego este pedazo, luego este pedazo, pues muy probablemente ya este volado, pues no, se va a caer. Entonces, ese es el tema con la arena, porque me han preguntado muchas personas en empresas, por ejemplo, lo que hacen es meten pilotes. De hecho, aquí se ven, este muro le metieron pilotes. Si mientras la arena no se la lleven a otro lado, no pasa nada, ¿no? La arena puede seguir ahí sin ningún problema. El problema es que meten estos muros de contención y bueno, aparte pasa un fenómeno muy interesante, ¿no? Se llena el tubo, les digo, chequen el video del señor, porque realmente aquí la premisa de este video es que sepan que es importante analizar los tipos de terreno que tienen. Por ejemplo, si su arena está contenida, está a nivel de piso y no hay algún cerro o algo que se la pueda llevar, pues no hay tanto problema, se puede hasta mejorar con solo cemento o algo así, que ese es otro tema. Algo muy curioso o que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, también el estudio de mecánica de suelos se necesita para otro tema más interesante, que es el plano estructural, que viene de un cálculo estructural. Entonces, aquí en este tipo de elementos, pues lo que vamos a estar, los ingenieros van calculando cuánto pesa la casa, cuántos claros, etcétera, y sobre eso pues nos van dando las medidas de cada elemento, o sea, dónde va cierto tipo de trave. Por ejemplo, aquí vamos a ver que marcamos una T1, ¿no? O una T3. Acá con amarillo la voy a marcar. Esta que está aquí es la T3, ¿no? A mí les digo, en nuestros planos nos gusta ponerle texturas, porque así es más fácil para los albañiles ubicar, ¿no? Dónde va cada cosa. Y ahora lo que tenemos que ver es pues cuántas varillas lleva todo eso. Pero a mucha gente le hace ruido porque uno como arquitecto les da su receta. Dicen, pues ya la receta, ¿no? Entonces les digo, la cura
no la da la receta per se, pero de todos modos se cobra, ¿no? Yo sé que a muchos les puede molestar a lo mejor pagarle al doctor. ¿Y qué pasa? Pues que ahora con esa misma receta tú vas a la farmacia y te dan las medicinas. Pero hay recetas donde te diga, hágale el análisis de no sé qué, o dependiendo de varias cosas conforme se complica. Por ejemplo, si te van a hacer una operación, vean que una casa no es algo simple, pues tú, ya con en base a los diagnósticos, a lo mejor te hicieron estudios, te hicieron algo, pues ya te van a operar, pero no es nada más el doctor el que te opera. Él trae a varios y entre esos, por ejemplo, para que se entienda mejor, está un anestesiólogo. Y un anestesiólogo puede ser el que se dedique a hacer toda la parte del criterio estructural. O está por ejemplo, cuando es un parto hay un pediatra. Entonces es lo mismo aquí también. El cálculo estructural lo hace un ingeniero estructurista. No todos los ingenieros saben hacer cálculo estructural, ni los arquitectos. O sea, aunque llevamos, por ejemplo, nosotros como arquitectos y los ingenieros también llevan muchas materias de estructuras en la carrera, pues sí es importante checar a una persona que ya esté especializada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la medicina. Todos son doctores, todos son, o mejor dicho, todos son médicos, pero cada uno se va especializando en cosas. Hay topógrafos, etcétera. Y en base a eso vamos definiendo qué importancia tiene eso. ¿Por qué? Porque hay en la casa, pues les digo, afecta mucho el peso de la casa y el tipo de terreno que tienes, que una, como les comentaba, capacidad de carga y la otra este tipo de elementos. Hay no solo la arena, hay otro que se llaman arcillas expansivas, que las arcillas expansivas, por ejemplo, vamos a ver que aquí el veredicto del ingeniero en base al lo que son los estudios de mecánica de suelos, es ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues quita toda la tierra negra que hay, toda la tierra de cultivo, no sirve porque es arcilla expansiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú construyes ahí, pues lo que va a pasar es que esa arcilla expansiva, lo que va a hacer es que al mojarse se va a expandir y te va a agrietar la casa. No se cae, pero se va a agrietar. Entonces, eso va a afectar el desempeño, hay que quitarla y hay que hacer un relleno de tepetate, que es un material inerte. Cierta manera tú lo mojas y se cohesiona. Ya hablaremos, de hecho ya hemos hablado de ese video de toda la tierra negra, las arcillas expansivas, pero consideraba que era importante ver primero el proceso, por eso este video. Y bueno, pues esto fue, ¿no? Y hay que poner el famoso plástico para que no penetre. Dentro de las recomendaciones que muchos ingenieros hacen está curioso, a lo mejor muchos no lo saben, pero no meter árboles. Otra, yo les he platicado de una historia de una funeraria, en donde aquí hicieron un agujero para hacer la cisterna, les tocó época de lluvias y se les hizo fácil dejarlo abierto y se mojó todo el tepetate, perdió toda su cohesividad. Entonces tengan cuidado con todo esto. Por eso chequen los videos completos, porque aquí les damos tips de todo. O sea, suscríbanse y denle a la campanita, porque van a recibir tips de todo. No nada más para que le vayan y hagan un estudio de mecánica de suelos, sino pues para que no les pase este tipo de cosas con la cisterna, ¿no? Y bueno, pues ese es el tema. ¿Qué pasa? Yo se los platiqué en el video anterior. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de que les daba el ejemplo de aquí, de por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Donde les hablaba que pues todo esto era un lago y pues cuentan los rumores que los españoles fueron rellenando con tierra y en realidad son suelos fangosos con muy poca capacidad de carga, pero eso no es en todo México. Entonces, por ejemplo, puede ser que la zona del lago, yo estoy haciendo así un tanteómetro, pues era todo esto y el terreno malón está aquí, ponle que un pedazo acá y ya toda la parte de aquí de rojo ya es un terreno, no sé, con mayor capacidad de carga, que aguanta, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto pues se puede dar como en vetas, ¿no? Entonces puede haber diferentes terrenos y a lo mejor aquí tienes uno de arcillas expansivas en este pedazo que tampoco es muy bueno para construir o un pedacito así. Entonces, a lo mejor tu casa tú la hiciste en esta parte de aquí. Una parte es terreno bueno, otra parte es arcillas expansivas. Y tú te vas con la finta de que toda esta parte de aquí, vamos a ponerle azul, que no incluye el azul claro, es terreno bueno. Entonces,
puede haber casos donde albañiles pues ya construyeron aquí, ya construyeron acá, ya construyeron acá, ya construyeron acá, y te van a decir, no, pues con zapatas de esas tiene, no pasa nada. Pero si te tocó un terreno así, pues ahí está el detalle. La mayoría de las veces, así muy empíricamente, pues puedes hacer el estudio de mecánica de suelos escarbando y viendo que a lo mejor el tepetate está a 1 metro, a 20 centímetros. Si ya conoces ese terreno, porque por ejemplo hay lugares como Coatzacoalcos donde no existe el tepetate, en Yucatán, en toda la península, pues son suelos de otro estilo, que algún material similar al tepetate le llaman Sashkab, hay el Tucuruguay, dependiendo de dónde me estén viendo, pues el terreno fuerte, si te salió piedra ya la hiciste, brother. Prácticamente puedes cimentar arriba de la piedra. Pero ese tipo de terrenos está. Y si no, tienes que recurrir a elementos más complicados. Por ejemplo, ya les platicaba de la arena. El problema de la arena no es la arena en sí, sino la erosión lateral que vas a tener. Me ha tocado, por ejemplo, en lugares como Toluca, donde ya le sale agua y pues ahí se meten piedras, etcétera. Siempre cada caso es un caso particular. Pero sí llega a pasar donde, pues muy empíricamente, ¿sabes qué? Yo vivo, por ejemplo, en Hidalgo, me ha tocado que dicen, no, pues aquí el tepetate está a 30, 40 centímetros. Por eso suelen ser zonas que a veces tienen muy poca vegetación, porque a las raíces les cuesta trabajo porque está duro el terreno. Entonces, es curioso, pero esos terrenos blandos, o donde tienen la capa blanda, pues es donde más vegetación hay, porque las raíces penetran padrísimo, pero no te sirven. Entonces, más o menos así es como muchas personas dicen, pues, ay, ya me evité porque yo, por ejemplo, vivo acá en Matehuala y escarbo y ya está bien duro y este petate, casi todo esto. Entonces, por eso les pega. Sí, la verdad es que sí. Y es como, por ejemplo, tú todas las veces que vas al doctor, no siempre te manda los análisis. Hay veces que simplemente, por eso esta confusión, simplemente con la sintomatología tiene, pero hay veces que no va a ser así, que son terrenos complicados porque eran zonas pantanosas, o por ejemplo, la mayoría de México, vamos, les voy a dar una línea, vamos a decirlo, al tanteo, pero la mayoría de muchas partes de México, del lado del Pacífico, pues son zonas de terremotos. Pero ya del lado de la línea negra o de la amarilla para acá, pues ya los terremotos casi no se sienten, ¿no? O sea, con excepción de la Ciudad de México por ese tipo de terreno que tienen. Porque tengo clientes que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo vivo en México, pero pues ahí estoy en las montañas, no hubo nunca lago. Aquí los terremotos no se sienten. Entonces, ¿qué pasa? Que curioso porque a mucha gente le encanta meterle varilla de más, piedra de más, y eso también, el gastar de más, pues también está complicado. Pero todas estas zonas donde sí pegan los terremotos duros, pues ahí sí, pues lo siento, brother, ¿no? O sea, depende del costo, no es que uno les quiera cobrar de más, es que es lo que las condiciones te piden para que tu construcción sea segura. Y bueno, con esto los quiero dejar. Ya sé que va a haber muchas dudas, muchas preguntas, pero pues sí tomen en cuenta que cada caso es un caso excepcional. No es lo mismo los terrenos en cualquier parte de México o del mundo. Y pues siempre la premisa es primero la receta, o sea, el plano, y después vemos qué tipos de estudios en base a la sintomatología o la análisis. Por eso muchas veces les pido la ubicación en Google Maps, ¿no? Porque más o menos se va viendo, etcétera. Por mi parte es todo. Yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo. Hasta luego.